creo que la venida de ellos como familia va a marcar un antes y después en la vida de nuestra iglesia. Así que tenemos que ir adelante, y yo pensaba a qué podía hablar con ustedes hoy, y ya este fin de semana vamos a seguir animando gente y haciendo ahí un movimiento grande, tratando de agitar las aguas, ¿no? Que las almas lleguen aquí. Y entonces quería usar aquí unos pocos minutos para hablar sobre un bautista, el espíritu de un bautista, y hablar el mensaje de una voz y una antorcha. Así que vamos a hablar de Juan el Bautista, para que nosotros sigamos animados en ese espíritu bautista, de trabajar, de predicar, de servir al Señor. Y vamos a hablar aquí de este tema, una voz y una antorcha. Primero dice la palabra, Mateo 3, verso 1, que en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Este era Juan el Bautista. Y a mí siempre me gustó ver que la Biblia no dice aquí, hermano, que era metodista, pentecostal, católico, socialista. La Biblia dice era el Bautista. Amén. Y cuando usted lee en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6, Juan el apóstol habla de Juan el Bautista y dice estas palabras: hubo un hombre de Dios, un hombre enviado por Dios, llamado Juan. Así que este hombre fue enviado por Dios, llamado por Dios, puesto por Dios en el escenario de la tierra. Y este hombre era una voz. Y eso a mí me conmueve mucho cuando comparamos con los predicadores de nuestro tiempo, porque hoy todos quieren ser conocidos, famosos, de renombre, pero este hombre era solo una voz. A él no le importaba trascender, figurar, no le importaba ocupar lugares en la prensa religiosa. Él quería ser una voz, la voz de Dios. Para eso fue elegido. Amén. Y era una voz, hermano, potente. Era una voz que iba a ser reconocida porque fue llamado por Dios para romper el silencio. Como ustedes saben, cuando Juan irrumpió aquí, en el escenario de la tierra, hacía 400 años que no había revelación. Dios no había enviado más mensajes. Habían matado en el Antiguo Testamento a Zacarías, uno de los últimos profetas. El Señor Jesús habló de eso, cómo lo mataron en el altar. Y ahora reaparece Juan, y esa era la promesa. Dice el Señor a través de Malaquías que iba a venir un hombre en el espíritu de Elías a predicar. Y este era Juan el Bautista, tenía el espíritu de Elías. Era un predicador potente, su voz era distinguida. Pero su voz, hermanos, era una voz comprometida, comprometida con el mensaje de Dios. No era una voz que estaba siendo usada en cosas sin importancia. Él tenía su voz comprometida para anunciar el mensaje de Dios, y la meta de él era que su voz se transforme en un eco para llegar a los corazones más lejanos. Amén. Y eso, hermano, sucedió porque la gente venía desde lugares distantes a escuchar su prédica y a bautizarse con él en el río Jordán, arrepintiéndose de sus pecados y confesando sus pecados. Así que su voz era potente, poderosa, y él cumplió con la misión que Dios le encomendó, ser un predicador de la palabra. Amén. Y eso es muy importante, hermano, que nosotros miremos con atención, porque nosotros somos llamados a predicar la palabra como Él. Él vino a preparar los caminos del Señor, es decir, preparar caminos para que las almas vengan al conocimiento de Dios. Y es exactamente nuestra misión. Tenemos que preparar los caminos. Amén. Para que las almas lleguen a conocer a Jesús como el Salvador. Amén. Y cuando nos enteramos acerca de Él, este hombre no tenía ego, no tenía vanidad, no tenía planes de conseguir fama,
Y todo él lo resume cuando Juan, el apóstol, escribió sobre él en capítulo 3, verso 30, diciendo: es necesario que él crezca y yo menos. Amén. Ese era Juan el Bautista. Amén, pastor. Es decir, que él había entendido bien su misión, que era exaltar el nombre de Cristo, representar el nombre de Cristo. Dice: yo estoy aquí puesto para que su nombre sea exaltado. Yo tengo que menguar, soy aquí un personaje secundario, lo importante era el mensaje. Amén. Y era la voz, y él no iba a traicionar ese mensaje. Un hombre de Dios llamado Juan, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. Pero cuando yo miro esa voz, noto que era una voz consagrada. Muchos pueden tener buena voz, pero no están consagradas al Señor. Hay predicadores que tienen buena voz, pero también usan la voz para otras cosas que no son importantes, que son mundanas. Pero este tenía una voz consagrada, estaba comprometida con Dios. Y cuando yo miro la prédica, el contenido de su mensaje, que por cierto era un mensaje bien condimentado, con picante, y este hombre no estaba ahí para recitar poesía, para tratar de emocionar a la gente. Esa no era su manera de predicar. Cuando ustedes miran a este hombre predicar, su predicación la podríamos calificar como áspera. No era un mensaje dulce. Él hablaba de juicio, del infierno, del hacha puesta a la raíz de los árboles, y hablaba de generación de víboras y toda una terminología tremenda. No era un poeta. Sus palabras eran ásperas, sus palabras eran cortantes, pero eran claras y definidas. Los predicadores de hoy no se animan a hablar así a la gente porque tienen miedo que la gente se les vaya de la congregación. Los predicadores de hoy a veces son gente fría y calculadora. Dice: si yo predico un mensaje fuerte y expongo el pecado en el púlpito, algunos se van a ir y voy a perder miembros y tendré asientos vacíos y tendré menos ofrenda y tendré menos sostén, y hacen esos cálculos. Pero este hombre no, él vino y cumplió su misión y predicó y lo llamó a la gente exponiendo su triste condición de pecador. No usó otras palabras él para reemplazar gente debilitada, gente con errores, con defectos. No, le llamaba pecadores. Y lo llamó al arrepentimiento y a encontrarse con Dios. Y como dice el texto que hemos leído, decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Como dando un ultimátum, no, esta es su oportunidad. O se acercan al camino del Señor o se pierden, no tienen otra alternativa. Y capaz que alguien diría, alguien nos estaría golpeando con eso, decía: habla más bajo, usa otros términos más refinados, no seas tan directo. Pero él era el hombre de Dios, su voz estaba comprometida con Dios, consagrado con Dios. Amén. Y este es un asunto serio, hermano, porque si uno no predica, claro, la gente retrocede hacia el pecado. Así es, pastor. Entonces hay que dar una voz de alerta, que la voz suene como una alarma de que no se vuelvan atrás al pecado, al camino de perdición, que vengan al camino del Señor, que aprovechen esta oportunidad porque el reino de los cielos se había acercado. Y a veces nosotros usamos una frase acá, dicen: a veces el tren pasa una sola vez, ¿no? Y había gente que por ahí no iba a escuchar siempre el mensaje de Dios. Era la oportunidad: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Hoy está, ahora es el momento. Amén. Y él usaba esas clases de palabras. A diferencia de los predicadores de nuestro tiempo, este no contaba chistes. Cuando ustedes pongan atención en mi manera de predicar, espero que lo hayan notado todos estos años. Yo subo al púlpito y digo: hermano, vamos a abrir la Biblia, tal cosa, y yo no les cuento cuentos, ni historias, vamos a la Biblia. Amén. Pero este hombre era de ese estilo. Él no era un bufón, no era un payaso que estaba para entretener a la multitud. Él tenía una misión bien definida y no le podía fallar a Dios. Él tenía que predicar el mensaje, porque él sabía que ese mensaje tenía poder para romper el hielo de los corazones. Los buenos chistes hacen reír a la gente, le hacen distender, pero la buena predicación derrite los corazones congelados
y enciende fuego de Dios. Y eso era lo que hacía este hombre. En otras palabras, como si fuera un cirujano, usaba el bisturí y con su prédica iba hasta el hueso. Este hombre no era de andar haciendo caricias ni masajes descontracturantes, predicaba, iba hasta el hueso. ¿Por qué estoy hablando de esto en esta noche? Y porque es el camino que tenemos que seguir. Amén. Toda esa gente que nos acompañó al fin de semana, no lo vamos a entretener nosotros acá, vamos a predicarle la palabra de Dios. Y vamos a animarlos para que caminen con nosotros, que tengan comunión con nosotros, y nosotros vamos a levantarnos como gente responsable sobre esas almas. Muchos de ellos son almas tiernas, nuevas. Y tenemos que enseñarles que el camino del Señor es serio, que el camino del Señor es una batalla constante contra el pecado, y que el camino del Señor exige que abracemos la santidad, y que el camino del Señor nos obliga a caminar firme en la verdad. Amén. Esto era lo que hacía el Bautista. Era una voz clara, y ese mensaje que él predicaba extirpaba la gangrena, el pecado que contaminó vidas. Él extirpaba todo con ese mensaje, y dice, la gente venía al río Jordán confesando sus pecados. Así que imagine la clase de predicación. Venían confesando, como diciendo, no queremos perder la oportunidad, aquí está nuestro arrepentimiento. Y yo quería, hermano, esta noche recordar a Juan el Bautista y tomar esa voz, y que nosotros seamos el eco de esa voz. Cuando hablamos de un eco, estamos hablando de algo que resuena, que va retumbando, que se va expandiendo, y que nosotros seamos los que expandamos el sonido de este mensaje, de este estilo de predicación. Y eso me anima a todo lo que vivimos el fin de semana. Amén. Y yo quiero, hermanos, que pedirle a Dios que nos ayude a hacer esa voz clara, potente, consagrada, para anunciar el mensaje, que prepare el camino para que la gente llegue al Señor. Una voz y una antorcha. En Juan capítulo 5 habla de él como antorcha. Vamos a mirar ahí, y después otro pasaje más y ya vamos a terminar, porque este hombre, solo mencionarlo, nos impacta su testimonio, su estilo de vida. No dije nada de su alimentación ni de su vestimenta. Ya conocemos que era un hombre bien humilde, que era un hombre que se privaba de muchas cosas, menos de predicar la palabra correctamente. Eso lo hacía muy bien. Y aquí en capítulo 5 del Evangelio de Juan se habla acerca de Juan el Bautista. Y dice así la palabra, Juan 5, verso 35, dice la palabra que él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ese mensaje, ese texto breve dice muchísimas cosas. Lo último dice que la gente, esa generación que vivió Juan, y que tuvo un ministerio muy breve, hermano, de pocos meses, no tuvo años predicando, muy pocos meses él predicó, pero él impactó a esa generación. Y dice la Escritura, dice, él era una antorcha que ardía. Todos sabían de eso, no era al hombre antorcha, era el hombre antorcha. Dice, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Es decir, que aquel mensaje que parecía duro, que parecía cruel para algunos, era un mensaje de bendición, y la gente se regocijaba escuchando esa predicación. Los salvos, los dispuestos a obedecer y a seguir al Señor, disfrutaban de esa predicación, de ese estilo de mensaje. Amén. Porque era un mensaje que era guía, era un mensaje que corregía, era un mensaje que instruía, era un mensaje que exhortaba a corregir los caminos malos en lo que la gente andaba. Y entonces por eso dice que ellos se regocijaban en su luz. Era un mensaje que parecía duro, pero producía gozo. Y dice que él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y esas dos palabras no se pueden alterar: arder y alumbrar. El problema de los predicadores modernos es que todos, hermanos, quieren alumbrar, pero no quieren arder. Ahora quiero explicar qué es la diferencia. Alumbrar es iluminar, es estar en el escenario de la tierra con un poder suficiente para romper el poder de las tinieblas, de la oscuridad. Ese es alumbrar.
Pero arder, ese término habla de consumirse, de desgastarse. Y ese es el problema de los predicadores de nuestro tiempo, que todos quieren aparecer en la luminaria, todos quieren ser identificados como luz, pero no están dispuestos a gastarse en la obra de Dios. Y este hombre nos enseña estos dos términos, no se pueden alterar, porque el fuego del Dios que habitó en la zarza en los días de Moisés estaba metido en la vida de este hombre. Ese fuego. Ese fuego. El mismo fuego que distinguió al profeta Elías y a Jeremías cuando sintió ese fuego en sus huesos. Ahora ahí está Juan, el hombre antorcha, impactando corazones con su predicación. Y los saduceos y su religión venían a escucharlo a él, y se desmoronaba la incredulidad de los fariseos, de los saduceos, perdón. Porque los saduceos no creían en los ángeles y los saduceos no creían en la resurrección. Y este hombre predicaba la palabra de Dios y toda esa incredulidad de ese grupo se desmoronaba. Y muchos de ellos seguían al Señor. Los fariseos y su escuela de hipocresía, ellos también, aquellos que eran los sepulcros blanqueados, aquellos que eran vendedores de imágenes, que proyectaban una imagen, que eran seres muy espirituales, esa prédica desnudó la hipocresía. Y cuando Juan los vio venir, les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Así es. Y cuando le habla de generación, la raíz de ese término es la palabra gene, es decir, que él le estaba diciendo a esa gente que tenían veneno de víbora en su interior, en sus venas. Es decir, generación de víboras, tienen veneno adentro de ustedes, no son los que aparecen. Y muchos de esos fariseos dejaron el camino de la hipocresía y vinieron al camino del Señor. ¿Qué los trajo? Una predicación fiel. Amén. No eran buenos chistes, no eran buenas historias, no eran los cultos de entretenimiento, fue la predicación fiel de la palabra de Dios que hizo venir a ellos. Y todos aquellos políticos corruptos, aquellos títeres de Roma, y me refiero a Herodes, y me refiero a Pilato y a todos aquellos, aquella gente también era impactada por la predicación de Juan. Cuando pidieron la cabeza de Juan, Herodes no quería matarlo, que sabían que era un hombre de Dios, un profeta de Dios, y temía que el pueblo se levantara contra él. Pero todos esos títeres de Roma también fueron impactados, y como dice el Antiguo Testamento, supieron que hubo profetas de Dios entre ellos. Amén. Se veía Juan el Bautista. Me encanta este hombre. Ardía y alumbraba. El último texto, y vamos a terminar, en 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, el capítulo 12. Y allí vamos a poner la mirada en el versículo 15, 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 15, así dice la palabra del Señor. Pablo es el que habla y dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Amén. Este hombre sintetiza lo que hablaba Juan el Bautista, de arder y alumbrar. Pablo no usa la palabra arder, usa la palabra gastarse, consumirse. Y él dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y no está hablando de dinero, está hablando de su vida. Los años que él tuviera sobre la tierra lo iba a gastar, lo iba a invertir en la obra de Dios, en la predicación de la palabra de Dios. Amén. No lo iba a hacer con pesadumbre, no lo iba a hacer con enojo, lo iba a hacer con placer, porque estaba sirviendo a su Salvador. Amén. Amén. Y el testimonio de estos hombres a mí me conmueve realmente, ¿no? Y entonces la oración y el deseo es que algo de estos hombres que ardieron y alumbraron, que algo de ello empiece a navegar por nuestras venas. Amén. Amén.
Amén. Unas gotitas de sangre como las que ellos tenían que andan por nuestras venas. Y para tener un ministerio como ellos, hermanos, necesitamos de ellos. El fuego de Dios estaba en su vida y nosotros necesitamos de ese fuego. Amén. Amén. Cuando hablamos del fuego, hermano, siempre el fuego habla de nuestro estado de ánimo. Amén. Un fosforito representa poco ánimo. Una fogatita ahí pequeña no dice mucho, pero una antorcha que alumbra constantemente, que no se apaga por nada. La antorcha era un instrumento que acostumbraban a usar los pueblos antiguos para iluminar los caminos. Y cuando Juan es presentado como antorcha, nosotros deberíamos ser de esa clase de gente que tenemos que iluminar los caminos para que la gente llegue al Señor. Amén. El diablo ha vuelto oscuros los caminos, los ha cubierto con tinieblas y nosotros somos llamados a alumbrar. Pero a veces nuestro fuego es muy breve, a veces es un chispazo nada más. Pero el fuego, hermano, siempre habla de nuestro estado de ánimo. Amén. Por eso el fuego de la zarza que se metió en Moisés, ese era un hombre de fuego, 40 años, todo lo que tuvo que soportar en ese desierto. No de los dolores del desierto, de la gente que lo acompañaba, que lo atormentaba, quejoso, lloroso. Pero Moisés tenía el fuego de Dios y él fue el gran predicador, el gran pastor del desierto, el pastor de aquella asamblea. Fue un ministerio difícil en el desierto, un ministerio duro. Y era un pastor que estaba casi solo, allá nomás se veía a su hermano Aarón, un poquito más allá, Josué, ya mucha gente no tenía que ayudar. Pero el fuego de Dios le ayudó para transitar en el desierto y llevar el pueblo hasta la puerta de la tierra prometida. El fuego de Jeremías lo levantó, hermano, en soledad, era un predicador, pero ese fuego de Dios en sus huesos lo siguió levantando y siguió como predicador. Elías y ese fuego que vino del cielo y la voz de aquel ángel bajo el enebro: levántate porque largo camino te espera. Amén. No se puede andar en el ministerio sin combustible. No se puede andar sin fuego. Necesitamos, hermanos, del fuego. Ser una voz y ser una antorcha como lo fue este hombre. Y por último quiero decirle, hermano, solo el fuego de Dios, solo el fuego de Dios es lo que nos puede poner en acción a nosotros. Amén. Amén. Cantamos muy lindo, trabajar y orar en la viña del Señor. Cantamos que queremos ser obreros de valor y todas esas cosas son hermosas. Pero si no tenemos el fuego de Dios en nuestra vida, no vamos a poder hacer esas canciones. Juan el Bautista era una voz, Juan el Bautista era una antorcha. Y la iglesia bautista Maranata tiene que ser la voz de Dios. Amén. Tiene que ser la antorcha que ilumine el camino para que las almas lleguen al Señor. Amén. Así que, hermanos, después del fin de semana grandioso que Dios nos ha hecho vivir, que nos regaló el Señor aquí, yo quería hablar de esto para que sigamos en esa sintonía, en ese camino. Amén. Y imitándolo a Juan el Bautista como una voz y como una antorcha, predicando y alumbrando, predicando y guiando a la gente para que venga a conocer a Jesucristo. Mucho trabajo nos espera. Amén. Y estamos inaugurando una nueva etapa. De aquí hasta el final del año, si el Señor no viene, hay mucho para sembrar, pero también va a haber mucho para cosechar. Así que arremangarse, trabajar, y siempre con ese objetivo de que toda la gloria es para nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar al Señor. Hablemos con Dios en esta noche y queremos darte las gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido en el fin de semana, las grandes bendiciones. Agradecerte por cada alma que llegó a este lugar, cada predicación que nos animó, al ver a los hermanos trabajando cada uno en su puesto en la batalla, unos cantando, otros cocinando, otros animando, invitando, acomodando la gente aquí, Padre. Fue tan hermoso ver todo eso, cada uno
en un puesto de trabajo y que podamos seguir, Dios, en ese estilo, con ese espíritu, sirviéndote. Y que nos sigas ayudando con la palabra de esta noche para ser tu voz y para ser una antorcha, para ayudar a todos aquellos que necesitan conocer a Cristo. Bendícenos, Padre, bendice nuestras vidas y ayúdanos cada día a hacer un trabajo mejor para la gloria y la honra de tu santo nombre. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén.